La radiograma llegó a principios de abril de 1941, cuando el agente William Kerr ya pensaba que aquel invierno no iba a traer nada nuevo, salvo los reportes habituales sobre cazadores furtivos y pequeños robos en los puestos de intercambio. El texto era breve, escrito con ese tono seco y oficial con el que se redactan todos los mensajes de servicio en la Policía Montada del Canadá. Islas Belcher. Varias muertes. Posibles asesinatos. Circunstancias desconocidas. Se requiere investigación. Kerr llevaba 12 años destinado en el norte y ya había visto de todo: cazadores congelados, pescadores ahogados, gente que había perdido la cabeza por la noche polar y la soledad. Pero había algo en aquella radiograma que lo hizo leerla 2 veces, y luego desplegar el mapa y quedarse un buen rato mirando la parte oriental de la bahía de Hudson, donde las islas Belcher aparecían como un montón de puntitos dispersos. 1500 pedazos de roca y hielo desperdigados a cientos de kilómetros del continente. Sin comunicación estable, sin telégrafo, sin siquiera un puesto de comercio, la compañía de la bahía de Hudson había cerrado su factoría años atrás. La gente que vivía allí estaba tan aislada del mundo como si habitaran otro planeta. El avión pudo despegar solo varias semanas después, cuando el clima por fin lo permitió. Kerr recordaba cómo la aeronave avanzaba sobre una extensión interminable de blanco, sobre torres de hielo y grietas, sobre un desierto helado que se perdía hasta el horizonte y más allá. Y cómo, de pronto, abajo empezaron a aparecer manchas oscuras, las islas, como si alguien hubiera esparcido un puñado de piedras sobre un mantel blanco gigantesco. Aterrizó cerca de un campamento de cazadores, cuando el sol de primavera ya empezaba a ablandar la nieve. El iglú olía a humo y agua derretida, y varias figuras con parcas de piel estaban algo apartadas, observándolo en silencio. Kerr aún no sabía lo que lo esperaba. No sabía que en los días siguientes vería 9 cuerpos, algunos con señales de violencia, otros simplemente tendidos sobre el hielo, tal como los había sorprendido la muerte por frío. No sabía que los sobrevivientes le contarían cosas extrañas, sobre estrellas que habían caído del cielo una noche, sobre un hombre que después de eso se proclamó Jesucristo, sobre otro al que llamaban Dios, y sobre el fin del mundo, que supuestamente estaba a punto de llegar. Todo eso vendría después. Por ahora, el agente Kerr estaba allí, de pie sobre la nieve que empezaba a derretirse, mirando a aquellas figuras silenciosas a lo lejos y sintiendo que algo imperceptible cambiaba en el aire, como si la isla le exhalara un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Muchos años después, ya retirado, Kerr diría en una entrevista que en toda su carrera nunca se había enfrentado a nada parecido a lo que ocurrió en las Islas Belcher en el invierno del 41. Y no se trataba del número de muertos ni siquiera de la brutalidad, había visto cosas peores. Era otra cosa. La forma en que gente común, que hasta ayer cazaba focas y cuidaba a sus hijos, de pronto se transformó en algo distinto. Lo fácil que resultó sacar al mundo de sus rieles acostumbrados. Lo poco que hizo falta, un invierno de hambre, un par de estrellas que cayeron del cielo y unas palabras de un viejo libro que nadie entendía del todo. Para entender lo que pasó aquel invierno, primero hay que entender qué son las Islas Belcher. Hay que imaginar un lugar que, aunque está más cerca de Toronto y Montreal que la mayoría de los territorios árticos, sigue siendo más inaccesible que los rincones más remotos del Yukon o de la tierra de Baffin. 1500 islas dispersas en la parte oriental de la bahía de Hudson, rocosas, planas, barridas por todos los vientos del norte. En verano se puede llegar en bote, si el clima lo permite y si se conocen los canales entre los infinitos bajíos y arrecifes. En invierno, la bahía se congela y las islas se convierten en parte de un enorme campo de hielo por el que se puede caminar o viajar en trineo de perros, siempre que se conozca el camino y se tengan fuerzas suficientes. La gente vivía allí desde hacía siglos. Los Inuit, que se llamaban a sí mismos Anikilarniit, la gente de las islas. Llegaron hacía tanto tiempo que ya nadie recordaba cuándo, y aprendieron a sobrevivir donde parecía imposible hacerlo. En las Belcher casi no hay vegetación, solo roca, líquenes y arbustos bajos que se aferran al suelo para escapar del viento. No hay caribúes, los últimos desaparecieron alrededor de 1880, cuando un invierno el hielo cubrió todos los pastizales y los animales murieron de hambre. Desde entonces, los Anikilarniit vivían sin caribúes, algo único entre los pueblos del Ártico. Aprendieron a usar lo que daban el mar y el cielo. La foca anillada era la base de todo,
la carne para comer, la grasa para las lámparas de piedra que iluminaban las largas noches de invierno, y las pieles para ropa y botes. Pero aún más importantes eran las aves, los eiders, que anidaban por miles cada verano. De sus pieles, cosidas juntas, hacían parcas, 25 pieles por prenda, y esas parcas abrigaban tan bien como las de caribú, aunque pesaban el doble. Las plumas y el plumón servían para acolchados, camas y para comerciar con los pocos visitantes del continente. Era una vida al límite, una vida en la que cada día exigía esfuerzo y cada invierno podía ser el último. Pero los Aniquiloarnid conocían sus islas mejor que nadie. Sabían dónde buscar focas en enero y hacia dónde migraban las morsas en marzo. Sabían qué hielo soportaría el peso de un trineo y cuál era mejor evitar. Sabían leer el clima por el color del cielo y el viento, orientarse en una tormenta por señales casi invisibles, sobrevivir donde un forastero moriría en cuestión de horas. El invierno de 1940-41 no se parecía a ningún otro. El frío llegó temprano y se mantuvo, sin ceder ni un día. La caza iba mal, las focas habían desaparecido, y los cazadores volvían con las manos vacías día tras día, semana tras semana. Las reservas hechas en otoño se agotaban más rápido de lo normal, y no había de dónde sacar más. La gente empezó a comer menos, luego todavía menos, y el hambre se instaló en los iglús como un visitante no invitado al que no se podía echar. En tiempos así, las noches parecen más largas. La noche polar en las Belcher no es tan absoluta como en el extremo norte, pero en invierno el sol apenas se levanta unas horas y el resto del día todo queda en penumbra o en oscuridad. La gente se quedaba en sus iglús, casas hechas de bloques de nieve, donde la única luz y calor provenían del kuyik, la lámpara de piedra con grasa de foca y una mecha de musgo. La llama ardía tranquila y tenue, proyectando sombras largas sobre las paredes, y en esa media luz las horas parecían días y los días, semanas. La gente hablaba para llenar el silencio. Contaba historias antiguas, sobre espíritus que vivían en la roca y el agua, sobre grandes cazadores del pasado, sobre tiempos en que el mundo era joven y los animales podían hablar. Eran relatos transmitidos de generación en generación y todos los conocían de memoria, pero igual los escuchaban una y otra vez, porque en la voz humana había una protección contra el enorme silencio que rodeaba las islas. Y también estaba el libro. Había aparecido en las islas años atrás, nadie recordaba exactamente cuándo. Lo habían traído misioneros o comerciantes de alguno de los pocos barcos que a veces pasaban por esa zona. El libro estaba en Inuktitut, el idioma inuit, impreso en algún lugar lejano del sur por gente que jamás había visto las Belcher ni sabría que su trabajo había llegado hasta allí. Era una parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, historia sobre un hombre llamado Jesús que hacía milagros, curaba enfermos, caminaba sobre el agua y murió en una cruz para luego resucitar. La mayoría de los Aniquiloarnid no sabía leer. La escritura había llegado hacía poco y los mayores no habían logrado aprender aquellos signos raros con los que los forasteros llenaban papeles. Pero algunos sí habían aprendido, entre ellos Peter Sala. Peter era un hombre imposible de ignorar. Alto, más alto que cualquiera en las islas, de hombros anchos, con manos capaces de sujetar un arpón en cualquier tormenta. Era el mejor cazador de la comunidad y el mejor navegante, conocía los cielos y las corrientes como si hubiera nacido con ese conocimiento. Cuando Peter hablaba, la gente escuchaba, porque sus palabras solían tener peso. No hablaba por hablar, no presumía, no mentía. Si Peter Sala decía que mañana habría tormenta, era porque la habría. Si decía que las focas se habían ido hacia las islas del norte, entonces había que ir al norte. Y Peter sabía leer el libro. En las largas noches de invierno, cuando no había nada que hacer y el hambre no dejaba dormir, a veces la gente le pedía que leyera. Peter sacaba el tomo gastado, se sentaba cerca del kuyik para ver mejor las letras y leía despacio, tropezando con las palabras difíciles, historias de tierras lejanas, de gente con nombres extraños, de milagros difíciles de imaginar. Leía sobre cómo Jesús alimentó a miles de personas con 5 panes y 2 peces, y los oyentes negaban con la cabeza, eso no pasaba, pero si estaba escrito, tal vez algo había allí. Leía sobre cómo Jesús resucitó a un muerto, y los ancianos recordaban relatos de los Angakoks, los chamanes antiguos, que también podían hacer cosas así. Leía sobre la muerte y el regreso de Jesús, y eso era lo más comprensible, porque en el mundo de los Aniquiloarnid las almas nunca desaparecen, pasan de un cuerpo a otro, de una persona a un animal, de un animal a una roca, sin fin.
El libro era extraño. Era incomprensible. Pero tenía algo que enganchaba, que hacía pensar y discutir durante noches en las que el viento aullaba afuera y la nieve crujía bajo los patines de algún trineo lejano. Los misioneros que habían intentado llegar a las islas ya se habían ido y nunca volvieron. No había nadie para explicar qué era literal y qué era metáfora. Nadie para decir qué significaban de verdad aquellas palabras. La gente de las Belcher estaba sola, con un libro que entendían como podían, a través del prisma de su mundo, sus creencias y su experiencia. Y una noche, en la hora más oscura de aquel invierno hambriento, el cielo sobre las islas estalló en luces. Ninguno de los sobrevivientes pudo decir después con exactitud cuándo ocurrió. Unos decían que en enero, otros que en febrero, otros solo se encogían de hombros y respondían que en invierno todas las noches son iguales y es difícil distinguir una de otra. Pero todos recordaban esa noche. La recordaban con absoluta claridad, como si se hubiera grabado a fuego en la memoria. La tarde había sido despejada, cosa rara en aquel invierno. Las nubes, que llevaban semanas colgando sobre las islas, se habían ido, y el cielo estaba abierto, negro, profundo, lleno de estrellas, tan lleno como solo se ve en lugares donde no hay ninguna luz en cientos de kilómetros, excepto los débiles cuyics dentro de los iglús. Hacía un frío feroz, y la gente evitaba salir sin motivo, se quedaban en sus casas de nieve, calentándose junto a las lámparas, hablando en voz baja o guardando silencio, escuchando cómo el hielo crujía en algún lugar lejano de la bahía. Y entonces alguien salió afuera, tal vez para revisar a los perros, tal vez solo para respirar, y gritó. No de miedo, sino de asombro. Y ese grito puso en pie a todos los que estaban cerca. La gente salió de sus iglús, levantó la mirada y se quedó inmóvil, incapaz de apartar los ojos de lo que pasaba ahí arriba. Las estrellas caían. No una ni dos, como a veces pasa en verano, cuando ves un trazo rápido y pides un deseo. Eran decenas, cientos, ríos enteros de luz que cruzaban la oscuridad y desaparecían, dejando paso a otras. El cielo parecía haberse roto, y de las grietas caían chispas, blancas, azuladas, a veces con un brillo verde. Trazaban arcos sobre el horizonte, se cruzaban, chocaban y se deshacían, convirtiendo la noche en una especie de fiesta que nadie había pedido. La gente estaba de pie sobre la nieve, envuelta en sus pesadas parcas, con el vapor del aliento subiendo en pequeñas nubes. Nadie decía nada. Los niños se apretaban contra sus madres, los ancianos entornaban los ojos débiles, y los cazadores miraban hacia arriba con esa expresión que aparece cuando ves algo tan grande y extraño que la mente simplemente no puede abarcarlo. El espectáculo duró mucho, tal vez media hora, tal vez una hora. En momentos así el tiempo se vuelve distinto, y después nadie pudo decir cuánto había durado. Entre los que miraban las estrellas caer estaba Charlie Yoyorak. Tenía 27 años, y entre los suyos era considerado un Angak-Kuk, alguien que puede hablar con los espíritus, que ve lo que otros no ven, que conoce los caminos entre este mundo y el otro. Los Angak-Kuit siempre fueron importantes para los Inuit, curaban, predecían el clima, ayudaban a los cazadores a encontrar presas, expulsaban a los espíritus malignos. Charlie no era un gran chamán, no era uno de esos Angak-Kuit legendarios de las historias de los ancianos, pero la gente respetaba su don y acudía a él en tiempos difíciles. Y los tiempos eran difíciles. Hambre, frío, casa que no daba nada, solo manos vacías y desesperación. La gente le preguntaba a Charlie qué hacer, a dónde ir, dónde encontrar focas, y él trataba de responder, pero cada vez con menos seguridad. Los espíritus guardaban silencio, el mundo parecía haberse dado la vuelta, olvidando a las islas, dejándolas morir en la oscuridad y el frío. Y ahora el cielo hablaba. El cielo gritaba. El cielo enviaba una señal imposible de ignorar. Charlie estaba allí, con la cabeza levantada, mirando las estrellas caer, y algo dentro de él se movía, cambiaba, encajaba en un nuevo patrón. Recordaba las palabras del libro que leía Peter Sala, palabras que había escuchado muchas veces, en muchas noches de invierno, y que ahora, de pronto, tenían sentido. Sonaban distintas, como si hubieran sido escritas para esa noche, para ese momento. Y de inmediato, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las estrellas estaban cayendo. ¡Ay! Justo ahora. Sobre sus cabezas.
Eso estaba escrito en el libro, y estaba ocurriendo en las Islas Belcher, en ese mismo instante. Entonces lo demás también debía ser cierto. Entonces el Hijo del Hombre estaba cerca. Entonces el fin del mundo del que hablaba el libro ya había empezado. Charlie Oyerak sintió como el frío se colaba bajo la parca, pero era otro frío, no el de afuera, sino el de adentro, frío de comprensión, de revelación. Sabía lo que tenía que decirle a la gente. Sabía que esperaban una explicación, que estaban asustados, confundidos, que necesitaban a alguien que marcara el camino. Y sabía, ahora lo sabía con absoluta certeza, que él era quien debía hacerlo. Cuando las últimas estrellas se apagaron y el cielo volvió a ser solo cielo, negro, frío, indiferente, Charlie se volvió hacia la gente. Todos lo miraban, porque en momentos así siempre miraban a Langakuk. Esperaban palabras que explicaran lo inexplicable. Y Charlie habló. Les dijo lo que había entendido esa noche. Les dijo que el mundo estaba llegando a su fin, tal como decía el libro. Que las estrellas eran la señal, la primera de muchas, y que pronto vendría aquel al que llamaban el Hijo del Hombre. Les dijo que Jesús, el del libro, y el Angakuk eran la misma cosa, dos nombres para un mismo poder, y que él, Charlie Oyerak, sentía ese poder dentro de sí, más claro que nunca. Y luego dijo lo principal. Dijo que había cambiado. Que por fuera seguía siendo el mismo, pero por dentro era otro. Que dentro de él vivía ahora aquel del que hablaba el libro. Él era Jesús. Había venido, como se había prometido. Había venido a su pueblo para guiarlo a través del fin del mundo viejo hacia el comienzo del nuevo. La gente escuchaba en silencio. En la oscuridad era difícil ver sus rostros, pero Charlie sentía sus miradas, desconfiadas, asustadas, expectantes. Sabía que sería difícil creerle. Sabía que necesitaba un testigo, a alguien cuya palabra tuviera peso, alguien a quien todos escuchaban y en quien confiaban. Se volvió hacia Peter Sala. Peter estaba un poco apartado, con los brazos cruzados, el rostro impenetrable. El hombre más alto de las islas, el mejor cazador, el que leía el libro y conocía esas palabras mejor que nadie. Si Peter decía que Charlie mentía o deliraba, la gente le creería a él. Pero si Peter decía otra cosa. Charlie dijo, tú eres Dios. Lo dijo así, simple, sin dramatismo, como quien dice, hace frío o mañana iremos a cazar. Tú eres Dios. Yo soy Jesús. Así está en el libro, así es en realidad. Peter Sala guardó silencio. Un segundo, 2, 3, el tiempo volvió a volverse espeso, como cuando las estrellas caían, y cada latido resonaba como un tambor. La gente esperaba sin respirar, con el vapor inmóvil en el aire helado. Y entonces Peter asintió. No dijo nada. Solo asintió, despacio, con peso, con la misma expresión con la que solía aceptar algo evidente. Y fue suficiente. Más que suficiente. Esa noche, en las Islas Belcher, nació algo nuevo. Algo para lo que no había nombre en la lengua de los Aniquilorniit. Algo que se alimentaba del hambre y del miedo, de la oscuridad y la desesperación, de antiguas creencias y palabras ajenas de un libro gastado. Nació en silencio, sin gritos ni estruendo, solo un hombre diciendo algo imposible y otro hombre asintiendo. Pero eso bastó para mover algo en la propia estructura del pequeño mundo que había existido allí durante siglos. Al día siguiente Charlie y Peter reunieron a la gente y anunciaron su primera voluntad. Dijeron que el mundo viejo terminaba y que las leyes viejas ya no valían. Dijeron que pronto todos volarían como pájaros, porque así sería el nuevo mundo que venía a reemplazar al viejo. Dijeron que los perros ya no eran necesarios. Los perros eran todo para la gente de las Belcher. Sin trineos no se podía cazar en invierno, ni llevar cargas, ni viajar entre campamentos. Los perros eran transporte, ayuda, y a veces, en los peores tiempos, la última reserva de comida. Matar a los perros era cortar el último lazo con el resto del mundo, quedarse sin ninguna posibilidad de huir si algo salía mal. Pero Dios y Jesús dijeron, maten a los perros. Y la gente obedeció. No todos lo hicieron, y no de inmediato. Algunos dudaban, algunos intentaban discutir, otros simplemente hacían como que no oían. Pero trineo tras trineo se fue quedando en silencio para siempre, y los perros muertos quedaron tirados sobre la nieve, y la sangre en sus pieles se congelaba rápido, volviéndose una costra marrón.
Con cada perro muerto desaparecía un pedacito del mundo que había existido allí antes de la caída de las estrellas. Con cada perro muerto, el mundo nuevo se hacía un poco más real. Y entonces apareció Mina. Era la hermana de Peter Sala, igual de alta que él, con la misma mirada firme y la misma costumbre de callar cuando los demás hablaban. Mina se acercó a Charlie y a Peter y dijo que ella también escuchaba la voz. Que también sentía la fuerza dentro de sí. Que ella también era parte de lo que estaba pasando. Peter miró a su hermana y volvió a asentir. Ahora eran tres. Dios, Jesús y Mina, que a veces se llamaba a sí misma con un nombre y a veces con otro, y nadie entendía muy bien quién creía ser exactamente. Pero eso no importaba. Lo importante era que el poder en las Islas Belcher había pasado a manos de ellos, total y definitivamente. Lo importante era que la gente, agotada por el hambre y la oscuridad, desesperada y asustada, por fin recibió lo que tanto le había faltado durante todo aquel invierno interminable. Recibieron respuestas. Recibieron un sentido. Recibieron esperanza, rara, loca, pero al menos alguna esperanza en un mundo que parecía haberse olvidado de ellos para siempre. Y recibieron miedo. Porque junto con la esperanza llegó la comprensión, quien dudara de los nuevos dioses, quien se negara a escuchar sus palabras, quien se interpusiera en el camino del mundo nuevo, se convertiría en enemigo. Y con los enemigos el mundo nuevo se comportaría igual que el viejo, como siempre se ha hecho con los enemigos. La primera en entenderlo fue una muchacha llamada Sarah Babcock. Sarah Babcock era muy joven todavía, según distintos testimonios, tenía 14 o 16 años, nadie sabía la edad exacta, porque en las Belcher no se llevaban registros de nacimientos ni de muertes, y los años se contaban por inviernos, no por fechas. Era una chica común, igual a muchas otras, ayudaba a su madre, aprendía a coser ropa con pieles de aves, a veces acompañaba a su padre a revisar las trampas. Tenía hermanos y hermanas, amigos, y toda esa vida sencilla que llevan los hijos de cazadores en un lugar donde la infancia termina pronto, porque cada par de manos cuenta. Pero Sarah tenía algo más. Tenía carácter. No le daba miedo decir lo que pensaba. No tenía miedo de discutir con los mayores cuando creía que se equivocaban. No tenía miedo de hacer preguntas donde otros preferían callar y asentir. En tiempos normales eso sería solo un rasgo de personalidad, quizá incómodo para algunos, pero no peligroso. Chicas así se convierten en mujeres que llevan sus familias con mano firme, a las que hasta los maridos respetan y temen un poco. Chicas así se convierten en esas personas a las que todos van a pedir consejo, porque saben que dirán la verdad aunque duela. Pero aquellos no eran tiempos normales. Y palabras que en cualquier otro momento se habrían quedado en simples palabras, en esos días se convertían en sentencia. Sarah no creía. Miraba a Charlie Yoyorak y veía a un hombre al que había conocido toda la vida, sí, un Angak Cook, pero al fin y al cabo un hombre, de carne y hueso, de huesos y tendones. Miraba a Peter Sala y veía a un cazador, el mejor de las islas, sí, pero solo un cazador. Escuchaba sus discursos sobre el fin del mundo y el mundo nuevo, sobre que pronto la gente volaría, sobre que los perros ya no eran necesarios, y algo dentro de ella se negaba a aceptar aquello como verdad. Tal vez era demasiado joven para tener el mismo miedo que los adultos. Tal vez el hambre y la oscuridad aún no la habían quebrado como a los demás. Tal vez simplemente le faltaba esa experiencia que enseña a callar cuando el silencio es la única forma de sobrevivir. Sea como sea, Sarah hizo lo que nadie más se atrevió a hacer. Lo dijo en voz alta. Dijo que Peter Sala no podía ser Dios. Que ella lo conocía. Que todos lo conocían. Que era un hombre, igual que su padre, sus hermanos, cualquier otro hombre de las islas. Que comía, dormía, iba al retrete, se cansaba después de una larga caza. ¿Acaso Dios se cansa? ¿Acaso Dios va al retrete? Era una tontería, una locura, y ella no entendía por qué todos fingían creer en esa tontería. Las palabras se dijeron delante de testigos. Las palabras corrieron por el campamento más rápido que el viento arrastra la ventisca. Y las palabras llegaron hasta quienes iban dirigidas, hasta Charlie y Peter, hasta Mina, hasta todos los que ya habían aceptado la nueva fe y no pensaban tolerar a quienes la rechazaran. Charlie Yoyorak escuchó el relato de lo que había dicho Sarah, y su rostro no cambió. Guardó silencio un momento, como si escuchara algo dentro de sí, y luego pronunció una sola palabra. Una sola palabra que decidió el destino de la muchacha.
Satanás. Dijo que Sara era Satanás. Que en ella se había metido el enemigo, ese enemigo del libro, el adversario de Dios y de todo lo sagrado. Dijo que era el mal quien hablaba por su boca, y que mientras ese mal existiera, el mundo nuevo no podría nacer. Lo dijo tranquilo, sin ira, casi como si hablara de algo rutinario, como si solo estuviera enunciando un hecho evidente que hacía falta decir en voz alta. Sara supo de su condena ese mismo día. La gente empezó a mirarla distinto, a apartarse, a desviar la mirada al cruzarse con ella. Su madre lloraba, pero no decía nada. Su padre también callaba. Tenían miedo, por ellos, por los otros hijos, por lo poco que aún les quedaba. Y Sara entendió que se había quedado sola. Completamente sola, entre gente a la que conocía desde que nació, en el único lugar donde había vivido sus pocos años. Esa noche fueron a buscarla. Entre los que fueron estaba su medio hermano. Era uno de los seguidores más fervientes de Charlie y Peter, uno de los primeros en matar a sus perros y aceptar las nuevas leyes. No fue solo, otros lo acompañaban, pero era él quien tenía el fusil en las manos. No para disparar. Para otra cosa. Lo que pasó después está descrito en los informes policiales de forma seca y breve. La víctima murió por golpes de la culata en la cabeza. La causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico. El cuerpo fue hallado sobre la nieve, cerca de la vivienda. Pero los informes no transmiten lo que sintió Sara en sus últimos minutos. No transmiten el sonido de las pisadas sobre la nieve crujiente, el sonido de la respiración de quienes venían a matarla. No transmiten el frío que paraliza el cuerpo cuando entiendes que no haya dónde escapar ni a quién llamar. No transmiten la oscuridad de la noche ártica, donde la única luz eran las mismas estrellas que poco antes habían caído del cielo y con las que todo había empezado. Después de Sara hubo otros. Un hombre llamado Alec Ekpuk se negó a reconocer a Peter como Dios. Lo encontraron muerto. Otro hombre, Kibuyak, intentó discutir con Charlie. También lo mataron. Con cada muerte algo cambiaba en el campamento. La gente hablaba cada vez más bajo, miraba cada vez con más cuidado, y hasta los que antes dudaban ahora asentían a cada palabra de los nuevos dioses y se esforzaban por no destacar, por no llamar la atención, por no dar motivos. El miedo flotaba en el aire como la neblina sobre el hielo de primavera y lo impregnaba todo, cada mirada, cada palabra, cada respiración. Y luego llegó esa noche. Mina, la hermana de Peter, anunció que había recibido un mensaje. Dijo que ahora sabía con certeza que el Salvador estaba cerca, que ya venía, que estaba a punto de presentarse ante su pueblo. Que solo tenían que salir a su encuentro. Que tenían que demostrar que estaban listos para recibirlo. Que debían ir al hielo, bajo las estrellas, allí donde el cielo está más cerca de la tierra, y esperar. Y añadió otra cosa, había que quitarse la ropa. La persona llega a este mundo desnuda. Así debe recibir también al Salvador, sin ropa, sin adornos, sin nada de lo que la vida le cuelga encima. Solo el cuerpo, solo el alma, solo la disposición pura a aceptar la gracia. Mina salió primero. Detrás fueron los demás, hombres, mujeres, niños. No todos, pero suficientes. Los que tenían demasiado miedo de desobedecer. Los que creían con demasiada pasión. Los que ya no podían resistirse a la presión que apretaba el campamento por todos lados. Caminaron en fila hacia la oscuridad, hacia la bahía congelada, y sus siluetas se fueron perdiendo contra el cielo estrellado, como sombras, como fantasmas, como algo que ya pertenece, al menos a medias, a otro mundo. Sobre el hielo, Mina ordenó detenerse. Dijo que ese era el lugar correcto. Que allí el cielo estaba abierto y el Salvador los vería. Dijo, quítense la ropa. Y la gente obedeció. Aquella noche el frío era fuerte. -20, quizá -30, en las Islas Belcher no había termómetros y nadie podía decirlo con certeza. Pero era suficiente para que un cuerpo humano desnudo perdiera el calor en cuestión de minutos. Suficiente para convertir la piel en hielo, la sangre en una papilla roja, la vida en nada. Estaban de pie desnudos sobre el hielo, hombres y mujeres mezclados, mirando al cielo y esperando. Mina les decía que el Salvador estaba a punto de llegar, que solo tenían que esperar un poco más, un poquito más, que la luz ya estaba cerca. Y ellos creían, o fingían creer, porque admitir lo contrario era admitir que estaban muriendo en vano.
Los primeros en quedarse en silencio fueron los más débiles, los ancianos y los niños. Dejaron de tiritar, porque tiritar requiere energía, y energía ya no había. Se dejaron caer sobre el hielo, se hicieron un ovillo intentando conservar las últimas migajas de calor y cerraron los ojos. Tal vez, en los últimos minutos, les pareció que se dormían. Tal vez ya les daba igual. Cuando el sol se levantó sobre el horizonte, por poco tiempo, durante unas pocas horas grises de invierno, había cuerpos tirados sobre el hielo. 6 cuerpos. 3 mujeres, un hombre, 2 niños. Su ropa estaba tirada al lado, allí donde se la habían quitado. Tenían los ojos abiertos, al menos los de aquellos a quienes la ventisca nocturna no había cubierto. Mina sobrevivió. De algún modo, nadie sabe cómo, aguantó aquella noche y volvió al campamento al amanecer. Quizás se vistió antes que los demás. Quizás su cuerpo era más resistente. Quizá fue otra cosa, algo sin nombre ni explicación. Volvió y no dijo nada de los que se habían quedado en el hielo. Simplemente entró en su iglú y se acostó a dormir. 9 personas estaban muertas. Asesinadas o congeladas, apaleadas a culatazos o marchadas al encuentro del Salvador que nunca llegó. 9 personas de una pequeña comunidad donde todos se conocían, donde cada muerte era como una herida en el cuerpo de una sola gran familia. Y el mundo guardaba silencio. No había radios en las islas. No habría barcos hasta la primavera. Ya no quedaban perros con los que se pudiera llegar al continente, los habían matado por orden de los dioses que prometían que pronto la gente podría volar. Las islas Belcher se quedaron a solas con su horror, separadas del resto del mundo por una muralla de hielo y distancia. No había nadie que viniera a ayudar, nadie que detuviera lo que estaba pasando, nadie que siquiera se enterara de lo ocurrido. Pasaron varias semanas antes de que el rumor de los acontecimientos en las islas llegara al continente. ¿Cómo exactamente? Sigue sin estar claro. Tal vez alguno de los sobrevivientes consiguió llegar caminando sobre el hielo hasta el puesto comercial más cercano. Tal vez la noticia la llevaron cazadores de otras islas, que se toparon con el campamento y entendieron lo que había pasado. Sea como sea, en abril de 1941 la radiograma sobre múltiples muertes en las islas Belcher llegó al escritorio del agente William Kerr. Y el mundo por fin se enteró. El avión dio una vuelta sobre las islas antes de encontrar un sitio donde aterrizar. El agente Kerr miraba por la ventanilla la blancura infinita, salpicada de manchas oscuras de roca, e intentaba imaginar cómo vivía allí la gente. Cómo se despertaban cada mañana en aquel silencio helado, cómo salían a cazar, cómo criaban a sus hijos, cómo morían. Había servido muchos años en el norte y había visto muchos lugares, pero las Belcher eran algo especial, demasiado lejos de todo, demasiado aisladas, demasiado solas. Cuando el avión por fin tocó con los esquís la costra de nieve dura, ya se había reunido un pequeño grupo cerca de la zona de aterrizaje. Estaban algo apartados, sin acercarse, y miraban en silencio al aparato y al forastero que salía de él, entrecerrando los ojos por el sol brillante de primavera. Kerr levantó la mano en señal de saludo, pero nadie respondió. La gente simplemente se quedó allí mirando, y en sus ojos había algo que la gente no había visto nunca, una mezcla de miedo, alivio y algo más, para lo que no encontraba nombre. Los primeros días se le fueron en intentar entender qué había pasado. Kerr iba de iglú en iglú, hablaba con la gente a través de un intérprete y anotaba los testimonios en una libreta que poco a poco se hinchaba de páginas llenas de letra pequeña. La historia se armaba despacio, fragmento a fragmento, y con cada nuevo testimonio se volvía más extraña. La gente hablaba a disgusto. Apartaban la mirada, se trababan, se quedaban a medias. Algunos se negaban a hablar del todo, solo negaban con la cabeza y se metían en sus casas, y Kerr veía cómo la cortina de pieles se cerraba detrás de ellos, separándolo de lo que ocurría dentro. Pero también había quienes sí hablaban, los que necesitaban desahogarse, los que sentían que el silencio los oprimía más que el miedo. Una anciana, cuyo nombre Kerr nunca llegó a saber porque ella le pidió que no lo escribiera, le dijo unas palabras que él recordaría toda su vida. Dijo, todos teníamos miedo de ser los siguientes. Lo dijo en voz baja, casi en susurro, mirando por encima del hombro de la gente hacia un rincón del iglú donde se apagaba el kuyik. Y luego añadió, si tus padres te dicen que los blancos tienen 8 patas, como las arañas, ¿les crees? Eres un niño, ¿qué otra cosa puedes hacer? Y aquí nos decían que Peter era Dios, y que Charlie era Jesús, y que el mundo se acababa.
Y les creíamos. Porque no creer daba más miedo. Otro hombre, un cazador de mediana edad, habló de la noche en que mataron a los perros. Lo contaba como si recordara una pesadilla, entrecortado, confuso, volviendo una y otra vez a los mismos detalles. Los perros aullaban, dijo. Olían la muerte y aullaban como nunca antes. Y luego se callaron, uno tras otro, y el silencio de después fue peor que los aullidos. Dijo que todavía oye ese silencio por las noches. Que viene cuando cierra los ojos y no se va hasta el amanecer. Uno de los testigos intentó explicarle a Kerr lo que no se puede explicar, como gente común, a la que habían conocido toda la vida, de pronto se convirtió en dioses. Dijo, cuando las estrellas caían, algo cambió en el aire. Como si el mundo se hubiera vuelto más fino. Como si lo que normalmente está escondido hubiera salido de repente. Y Charlie lo vio. Y Peter lo vio. Y nosotros. Nosotros solo nos quedamos allí, mirando, sin saber qué hacer. El agente lo apuntaba todo. Llenó una libreta, luego otra, luego una tercera. Examinó los cuerpos de quienes aún no habían sido enterrados y redactó los informes, secos, oficiales, llenos de términos que no decían nada de lo que había ocurrido en realidad. Traumatismo cráneoencefálico. Muerte por hipotermia. Múltiples contusiones. Palabras tras las que se escondía un horror demasiado grande para caber en el lenguaje burocrático de los reportes policiales. Detuvo a Charlie Yoyorak y a Peter Sala. No se resistieron, simplemente dejaron que les pusieran las esposas y los llevaran al avión. También arrestaron a Mina y a otros cuantos que habían participado directamente en los asesinatos. Los llevaron al continente, a un mundo que casi no conocían, un mundo de edificios de ladrillo y calles asfaltadas, de salas de tribunal y celdas de prisión. El juicio tuvo lugar en agosto de ese mismo año. La sala estaba llena, periodistas, curiosos, autoridades. La historia de la secta esquimal y la locura religiosa había aparecido en los periódicos y la gente quería ver con sus propios ojos a quienes habían hecho aquello. Querían mirar a la cara a los asesinos, querían oír cómo iban a justificarse. Pero Charlie y Peter no se justificaron. Simplemente contaron lo que había pasado, las estrellas, el libro, la voz que les hablaba. No entendían por qué los juzgaban. Habían hecho lo que tenían que hacer. Habían llevado la noticia del fin del mundo y del mundo nuevo que debía reemplazarlo. ¿Es un crimen llevar una noticia? El abogado defensor intentó explicar al tribunal lo inexplicable. Habló de cómo los misioneros habían dejado a aquella gente sola con un libro que no podían comprender. De cómo los inuit habían aceptado el cristianismo al pie de la letra, pasándolo por el prisma de sus antiguas creencias, y cómo la mezcla resultante había sido mortal. Dijo que no se podía culpar a la gente por creer en palabras escritas en un libro sagrado. Que los verdaderos culpables eran quienes habían traído ese libro aquí y lo habían dejado caer como quien lanza una cerilla en un bosque seco. El fiscal no discutió. Admitió que las circunstancias del caso eran extraordinarias. Admitió que los acusados habían actuado bajo un arrebato religioso y no por cálculo frío. Admitió que el aislamiento, el hambre y la falta de guía espiritual habían tenido su parte en lo ocurrido. El jurado no tardó mucho en deliberar. Declararon a Charlie Yoyorak y a Peter Sala culpables de homicidio involuntario. No de asesinato en primer grado, no de homicidio premeditado, de homicidio involuntario. Sentencia: 2 años de prisión con trabajos forzados. 2 años por 9 vidas. A Mina la declararon mentalmente incapaz. La enviaron a un sanatorio, donde pasó varios años antes de que la soltaran. A los demás participantes de los hechos o los absolvieron, o les dieron penas muy pequeñas. A todos los sacaron de las Islas Belcher, los mandaron a Moose Factory, al continente, lejos del lugar donde había pasado todo. Kerr estuvo presente en el juicio. Miraba a la gente a la que había interrogado unos meses antes e intentaba entender qué sentía. ¿Justicia? ¿Alivio? Nada de eso. Más bien algo parecido al vacío, la sensación de que todo aquello no tenía sentido, de que el juicio y la condena eran solo un ritual que necesitan los vivos para cerrar la página y seguir adelante, pero que no cambia nada ni explica nada. Volvió a su trabajo, a los informes sobre cazadores furtivos y pequeños robos, a la rutina de la vida en el norte.
Pero a veces, en esas noches raras en que el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban especialmente fuerte, se descubría mirando hacia arriba con una sensación extraña. No era miedo, un agente de la Real Policía Montada de Canadá no tenía derecho a temerle a las estrellas. Era más bien una pregunta. Una pregunta para la que no tenía respuesta y que jamás se habría atrevido a formular en voz alta. Muchos años después, cuando Peter Sala ya era un anciano muy viejo, le dijo a uno de sus familiares unas cuantas palabras. Esas palabras se transmitieron luego de boca en boca, y nadie sabe cuán fieles han llegado hasta hoy, pero su sentido era este: yo podía haberlo parado. Pero no lo paré. ¿Por qué? Nunca lo explicó. Quizá él mismo no lo sabía. Quizá sí lo sabía, pero no quiso decirlo. Quizá las palabras que podrían explicarlo simplemente no existen en ningún idioma, ni en Inuktitut, ni en inglés, ni en ningún otro. Murió muchos años después de aquellos hechos, sin haber contado a nadie toda la verdad de lo que pasó en las Islas Belcher en el invierno de 1941. Y esa verdad se fue con él, a ese lugar del que nadie vuelve. Las Islas Belcher siguen ahí. El poblado de Saniquiluac, casas de madera, una escuela, una tienda, una pista de aterrizaje. Unos 900 habitantes. Entre ellos están los descendientes de quienes sobrevivieron a aquel invierno. A los locales no les gusta hablar de los sucesos del 41. Un anciano le dijo una vez a un investigador forastero: si violaran a tu hija, ¿irías por ahí contándolo? El investigador apuntó esas palabras y no hizo más preguntas. En las noches de invierno, las estrellas siguen brillando sobre las islas. A veces caen, cada año, cuando la Tierra atraviesa cinturones de polvo cósmico. Dicen que los ancianos, en esas noches, no salen de sus casas y no miran al cielo. Quizás sea verdad. Quizás solo sea una historia para los de fuera. La vida sigue. La gente caza focas, talla figuritas de piedra jabonosa, cría a sus hijos. Hace lo que siempre ha hecho. Y de lo que ocurrió aquel invierno, cuando las estrellas cayeron sobre el hielo, prefieren no hablar.